Hola, bueno, quiero hoy continuar con el tema que venía hablando en el último post que hice y venía hablando de los cambios, de cómo el cambio es necesario y la gran mayoría de veces no aceptamos el cambio por dos mayores razones y es miedo a lo desconocido y miedo al fracaso. Y hoy quiero centrarme en cómo es que esto funciona, o al menos desde mi perspectiva, cómo creo yo que funciona según lo que he aprendido y qué debemos hacer al respecto, cómo podemos combatirlo. Entonces, todo empieza de una manera muy sencilla y es, vamos a hablar del miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido simplemente es, ¿se acuerdan cuando les hablaba del instinto de supervivencia por el cual nuestro cerebro está programado por billones de años de evolución? Ese miedo, ese instinto de supervivencia es simplemente lo que refleja el miedo a lo desconocido. Es simplemente no saber qué va a pasar, la incertidumbre, no saber si voy a estar en peligro, no saber si me voy a sentir bien o no. Todo ese miedo a lo desconocido, el hacer algo que no sé si me va a funcionar y posiblemente vaya a fracasar. Todo ese miedo a lo desconocido viene simplemente de ese rayón, de esa evolución de nuestro cerebro con el instinto de supervivencia. Entonces, el miedo a lo desconocido es algo que debemos combatir personalmente, muy conscientemente. ¿Por qué? Porque es un rayón, está rayado en tu cerebro, entonces constantemente tenés que combatirlo. Esto está relacionado también con el miedo al fracaso, y el miedo al fracaso es algo impresionantemente común, pero que yo creo que de la manera en que yo lo veo ahora, tal vez muchas personas no son conscientes de lo que está pasando día a día y de cómo, por ejemplo, las compañías y las empresas más exitosas del mundo son las más fracasadas o son las que más fracasan. No las más fracasadas, son las que más fracasan. Y ahorita vamos a hablar de ese tema específicamente, de cómo la diferencia entre ser un fracasado y fracasar. Pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde estoy sacando yo toda esta información? Es muy sencillo. Cada vez, por ejemplo, que alguien se toma una Pepsi en vez de una Coca-Cola, Coca-Cola está fracasando. Cada vez que yo decido no sé, ir a un cine, ir a Cinemark en vez de ir a Cine Colombia, Cine Colombia fracasó conmigo. Una de las personas más importantes del mundo, y entiendan que por importantes no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que esta persona piensa, pero es una de las personas más importantes porque ocupa uno de los cargos más importantes en el mundo y es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En este momento él es una de las personas con mayor éxito en el mundo, está en una de las posiciones más importantes y es uno de los que más fracasó o más rechazo tuvo en el momento de su elección. Fue una elección muy dividida, quiere decir que casi la mitad de la gente lo rechazó y hoy en día está en uno de los puestos más importantes a nivel mundial. Es lo mismo que cualquier otra empresa. Hay empresas, yo creo que en general las empresas más exitosas tienen una participación de mercado entre el 16 y el 20%. Eso quiere decir que hay un 80% de mercado que no están abarcando estas empresas. Ese 80% es un fracaso. Ya, solo están siendo exitosos el 20%, el 80% es un fracaso. Lo que pasa es que ese 20% de éxito es suficiente para ser considerado exitoso. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los jugadores de béisbol. Los mejores jugadores de béisbol le dan 3 veces de 10 turnos al bate, 3 de 10, y ya son considerados exitosos. 3 de 10, ni siquiera la mitad, 3 de 10 y ya son considerados exitosos. Quiere decir que fallan 7 veces, fracasan 7 veces y aún así son considerados exitosos. Entonces piensen en esto, piensen por ejemplo que cada vez que, no sé, ustedes están tratando de enseñarle algo a sus hijos o un profesor le está explicando algo a un alumno y el alumno no entiende, eso es un fracaso. Cada vez que de pronto le recomendamos a un amigo, hey, ¿sabes qué? Me compré unos tenis súper bacanos, están bacanísimos, son súper cómodos, los deberías comprar, y esta persona no los compra, eso es un fracaso. Las cosas más sencillas en la vida son muchos fracasos, pero ese es el asunto. Todas las personas exitosas saben que el fracaso hace parte del éxito, porque ellos miran el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Ya, y usan eso para poder
para poder superar ese obstáculo que los hizo fracasar y poder llegar al siguiente nivel. El éxito hace parte del fracaso. Hay un dicho que dice que el maestro ha fracasado más veces de las que el alumno siquiera lo ha intentado. Y es el maestro. Entonces, eso es lo que les quiero decir del fracaso. Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo que decía ahorita, el fracaso es algo común de la vida. ¿Cuál es el problema que tenemos la mayoría, que tienen la mayoría respecto al fracaso? El problema es que asociamos el resultado a lo que somos. Asociamos el hecho de fracasar a lo que yo soy. Entonces piensan que fracasar los hace unos fracasados, que el hecho de que los rechacen los hace unos rechazados, y nadie se quiere sentir un rechazado, nadie se quiere sentir como un fracasado. Simplemente por alguna razón toman eso de manera personal, asocian el resultado que están teniendo a lo que son. Y eso no está, o sea, el hecho de yo fracasar en un negocio no me hace ningún fracasado, simplemente quiere decir que en ese negocio no hice lo suficiente o no tuve los resultados que estaba esperando. No tiene nada que ver con la manera en que yo soy, ni tiene nada que ver con lo que yo soy. Y ese es el problema, y eso es lo que no nos gusta, que asociamos ese resultado a lo que somos. Y es ahí donde está el problema. Ahora, ¿qué pasa con el fracaso? Hay algo peor que el fracaso, y es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un veneno que te come por dentro. El problema del arrepentimiento es que generalmente lo sientes cuando ya no puedes hacer nada al respecto. Hay un experimento que se ha hecho varias veces. La persona, por ejemplo, de la que yo lo vi que lo realizó fue Gary Vee, y es que Gary Vee se fue para un ancianato a hablar con todos estos viejitos y se encontró que todos hablan, básicamente, todos se arrepienten de las cosas que no hicieron. Y todos hablan básicamente de arrepentimientos, y eso es lo que más les pesa, Pueden tener momentos súper bacanos, pueden tener memorias muy, muy chéveres, pero lo que más pesa, lo que más sienten que les faltó son las cosas de las que se arrepienten, y generalmente uno se arrepiente de las cosas que no hizo. De las cosas que no hizo. Por ejemplo, pasa mucho, para mí que estoy involucrado en el network marketing, escucho muchas veces que hay gente que decide no optar por esto. Yo no muchas veces, pero algunas veces sí me pasó que escuché el consejo de otras personas. O por ejemplo, no solo pasa en muchos aspectos de la vida, pasa en, hey, no te metas en esto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los matasueños? Las otras personas que son diciéndote lo que deberías hacer. Muchas de estas veces estos consejos vienen de lugares de miedo. Por ejemplo, cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, simplemente te está diciendo que él no lo puede hacer y no quiere que tú lo hagas a nivel subconsciente, no necesariamente conscientemente. No quiere que tú lo hagas porque es que si tú lo haces y lo logras, eso lo va a hacer sentir mal a él. Después voy a hablar más, voy a hacer otro video respecto a esto, pero entonces cuando escuchamos a estas otras personas y no tomamos esas acciones que debemos tomar simplemente por haber escuchado, y después llega ese arrepentimiento, generalmente el arrepentimiento llega cuando ya no podemos hacer nada al respecto, y son esas cosas. Rara vez, pónganse a pensar en esto, rara vez alguien se arrepiente de algo que hizo. Generalmente, la gran mayoría de las veces, la gente se arrepiente de las cosas que no hizo. Y ese arrepentimiento es como un veneno, y muchas veces ese arrepentimiento viene de lo que no hice por miedo a fracasar, o por miedo a ser rechazado, o a que me rechacen, o por miedo a lo desconocido. Entonces no dejen de hacer los cambios en su vida simplemente por la razón de tener un miedo al rechazo. No dejen de hacer los cambios en su vida simplemente por el miedo a fracasar. Ahora, lo que les decía en el video, listo Daniel, todo esto suena muy bonito, ¿y qué hago yo al respecto? Desde mi parte, personalmente, lo que yo hago es que me involucro en situaciones donde el fracaso es algo que aprendo a manejar, y todo esto tiene que ver en gran parte con mi negocio, por ejemplo. Pero y lo otro es que la perspectiva que tengo respecto a todo esto es muy diferente, y lo que les contaba, a lo que era antes. Hoy lo miro con otros ojos. Hoy miro el fracaso como simplemente parte del proceso, y es algo que tengo que vivir para poder aprender y moverme al siguiente, o al menos no lo tengo, pero es algo que estoy viviendo, y pues simplemente lo tomo para moverme un paso más allá, y eso es lo que pasa. Bueno, este video se ha ido muy largo. Si quieren saber
y quieren conocer de mi experiencia respecto a cómo aprender a manejar el fracaso, con mucho gusto les comparto todo lo que ha sido lo mío y qué es lo que hago yo hoy en día. Escríbame por el inbox, déjenme un mensaje acá. Si no se sienten cómodos haciendo el mensaje público ahí en el video, en los comentarios, simplemente escríbame al inbox y hablamos. Y les cuento qué es lo que yo hago, pero les cuento que esta perspectiva les cambia la vida y les abre un montón de puertas que hoy tal vez están cerradas por el miedo al fracaso y por el miedo a lo desconocido. No dejen que estos miedos les maten sus sueños, eso sí se los digo. Entonces, por ahora eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes creen que este video le puede servir a alguien, compártanlo, y si les gusta, denle like, dejen sus comentarios, cuéntenme su opinión, cuéntenme de su perspectiva, cuéntenme de pronto cosas que hasta hoy les dan miedo a hacer y quisieran hacer pero no saben cómo. Si les puedo ayudar con esto, sería con mucho gusto. Y eso es todo. Entonces recuerden siempre, como siempre, el día está súper, estoy grabando desde Docklands y como atrás ven, pues está parando el metro, el día está bacanísimo, Melbourne está muy bonito, el clima sigue cambiante constantemente, eso es parte de Melbourne y yo creo que uno simplemente le coge cariño a eso. Entonces eso es todo por hoy. Recuerden siempre, sean extraordinarios, sigan creciendo constantemente, que todo depende de ustedes y sóyense el viaje. Hablamos, chao.